me pesa de haber nacido en medio de la oscuridad. Y Dios nos quiso quitar la luz con su gran poder. Necesariamente, si queremos referirnos a los orígenes de Empedrado, tenemos que empezar por este sitio. Esto es San José de Cuyuname. Hoy una explanada a los pies del Cerro Name. En el siglo XVIII albergó un floreciente poblado que permitía el paso a viajeros desde y hacia el sur del país. ¿Qué provocó que este pueblo desapareciera casi por completo? ¿Y qué relación tiene con el empedrado de la actualidad? Acompáñeme a descubrir las causas que permitieron el nacimiento de Empedrado. Con su gran poder, va a darnos a conocer en la corte celestial. Hacia mediados del siglo XVIII, a no más de 100 kilómetros al sur poniente de Talca, florecía un poblado compuesto por campesinos, indígenas y encomenderos. San José de Cuyuname existía como un poblado que, además de su producción agropecuaria, servía como puesto de paso a los viajeros que marchaban rumbo a Concepción. En ese valle se encontraba el pueblo de San José de Cuyuname, que, como la mayoría de los pueblos de Chile, había crecido a partir de la construcción de una parroquia. Lo que hoy puede confundirse con un galpón o una bodega es la estructura original de la iglesia de San José de Cuyuname, que a pesar del paso del tiempo aún se mantiene en pie. Claro que prestando una utilidad distinta por la cual fue construida. El que hoy permanezca solo esta estructura en pie y prácticamente ni un vestigio del antiguo pueblo es causa de una suma de acontecimientos físicos, culturales y de superstición que se dieron cita en este lugar. Corría las primeras 3 décadas del siglo XIX, cuando en primer lugar, un eclipse oscureció un iluminado día de verano y posteriormente un cometa fue visto en el cielo con singular nitidez, lo que según la creencia popular auguraba malos presagios. ¡Hijo! Dando respuesta a sus presentimientos, en 1835, un violento terremoto desencadenó su furia sobre el poblado. Designos de Dios, o una historia conocida por todos nosotros, que tras años de convivencia sísmica, sabemos que un terremoto se produce regularmente en alguna parte del país cada 10 o 15 años. En este lugar se levantaba el poblado que, según los datos históricos, llegó a cobijar unos 300 habitantes. Esta explanada
junto a la iglesia, pudo haber sido un centro cívico. O tal vez los cimientos de un gran edificio. Posterior al terremoto, se desencadenó un fuerte incendio que terminó por menoscabar las construcciones del pueblo. Este episodio selló definitivamente la existencia de San José de Cuyuname como incipiente centro urbano. Como único vestigio podemos observar en la actualidad la viga parcialmente quemada de la que fuera Iglesia de San José de Cuyuname. Esta seguidilla de trágicos acontecimientos terminó por confirmar los malos augurios de los pobladores, llegando a la singular conclusión de que el pueblo se encontraba maldito. Los pobladores de San José de Cuyuname, a la luz de los acontecimientos, decidieron abandonar el pueblo y emigrar hacia tierras más prósperas cercanas. Se cree que la gente de San José de Cuyuname fundó el pueblo de Empedrado, ubicado aproximadamente 20 kilómetros al norte. Pero esa información es un tanto inexacta. Empedrado comenzó su existencia años antes de la desaparición de San José. Por lo tanto, Empedrado y San José de Cuyuname coexistieron durante algunos años. Hacia inicios del 1800, la organización de un pueblo contemplaba necesariamente el establecimiento de una parroquia, la que atendía tanto asuntos de la fe como civiles. Todos los trámites de los habitantes de una comarca debían ser hechos en este lugar, y los habitantes de Empedrado no eran la excepción. Cansados de los largos viajes a Cuyuname para cumplir con sus deberes, los pobladores de Empedrado decidieron organizarse y solicitar al obispo José Ignacio Cienfuegos de Concepción la creación de una parroquia en el lugar en que hoy se emplaza el pueblo. Los habitantes de Empedrado escribieron al obispo su carta, basándose en la donación de terrenos que había realizado don Agustín Quintana y Bravo. Ilustrísimo Señor, los ciudadanos que abajo suscribimos con el mayor respeto y sumisión a vuestra Señoría ilustrísima exponemos, diciendo que somos moradores y vecinos de esta viceparroquia de Cuyuname y que residimos de 11 a 12 leguas de distancia de estas montañas, donde hay en varias partes caminos por sí intransitables, en particular en invierno. De modo que por este motivo y muchas circunstancias más, no podemos ser bien servidos de los medios que la Iglesia nos facilita. Pues acontece muchas veces que al cura que sirve esta viceparroquia lo solicitan 2 o 3 individuos para confesiones, y por atender a una, por lo mucho que dictan, las otras mueren sin confesión, y nosotros que residimos en este lugar, aunque tengamos caballos para poder ir a la misa o buscar confesión, nos es preciso salir un día antes de nuestras casas. Por lo que carecemos de cuánto beneficio nos facilita nuestra religión, y cómo don Agustín Quintana nos facilita un lugar tan propio y aparente para que se pueda fundar una iglesia, y aún un hermoso pueblo, porque la situación del lugar todo lo proporciona, de tal modo que puede ponerse el agua en la puerta de la iglesia, si se quiere, y se puede poblar 5 o 6 cuadras de longitud y 2 más de latitud, un estero corriente de todo el año, que vendría a quedar poco más de 1 cuadra de la iglesia, que puede ponerse un buen molino, el suelo empedrado de suyo, que no necesita de suecos en invierno, las maderas a pocas cuadras de distancia, de modo que don Agustín Quintana entrega en beneficio de la iglesia todo el llano que se pueda poblar,
y cuantas maderas se necesiten para la iglesia. Dirigir el trabajo como mejor esté a sus ideas. Se concede a don Agustín Quintana la licencia para edificar una iglesia y se proporciona a un sacerdote para que auxilie a aquella gente. El 24 de febrero de 1835, el obispo de Concepción, José Ignacio Cienfuegos, autorizó la edificación de una iglesia en el lugar que se conoce hoy como Empedrado, por lo que la villa pasó a llamarse San Ignacio de Empedrado, en honor a la imagen del santo que trajeron los jesuitas al lugar. Pero, ¿por qué este pueblo lleva el nombre de Empedrado si no existe un río con tanto caudal que pueda entregar sedimentos pedregosos? Según nos cuenta nuevamente la historia, con el nombre de Empedrado se conocía a este lugar mucho antes incluso de la promulgación del obispo Cienfuegos. Pero, ¿por qué le llamaban así? Se cuentan muchas historias a nivel de leyenda y todas nos hablan de caminos construidos con piedras de cuarzo, material muy abundante en esta zona. Pero hay una que llama profundamente la atención. Es aquella que nos habla de la lucha por este territorio entre indígenas y españoles. La leyenda cuenta que en alguna época, entre los siglos XVI y XVII, los indígenas de la zona, comandados por Lautaro, seguían las caravanas de viajeros rumbo a Concepción. Las carretas que transportaban materiales e insumos necesarios para la colonización no podían avanzar más rápido que unos cuantos kilómetros diarios, debiendo pernoctar los viajeros en improvisados campamentos. Era en estos sitios de pernocta donde Lautaro y sus dirigidos aprovechaban para sustraer caballos y especies de diferentes utilidades. Cansados de los continuos robos, soldados españoles decidieron seguir a los indígenas a su escondite. Tras seguirlos entre cerros y bosques dominados por robles y ruiles, lograron dar con su paradero y, para su sorpresa, se dieron cuenta que robaban algo más que caballos y especies. Al asomarse a la explanada donde se encontraba el campamento de Lautaro, pudieron ver varias mujeres blancas raptadas por los indígenas, construyendo caminos con rocas de cuarzo. Lo cierto es que el cuarzo ha acompañado durante toda su historia a Empedrado. El cuarzo, durante décadas, fue el elemento fundacional con la que se construían sus casas. Actualmente, debido a los naturales progresos de la ciudad, han quedado al descubierto los cimientos de las construcciones más antiguas, que servían para protegerlas de la humedad y las aguas lluvias.
Sobre cimientos de piedras de cuarzo fue edificado San Ignacio de Empedrado. A partir de la construcción de su primera iglesia, en la cuarta década del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, Empedrado experimentó un periodo de prosperidad en lo comercial, al mejorar los caminos y ser requerido, desde Constitución, un elemento, hasta ese momento, en abundancia en la zona: la madera. Así comenzó el proceso de explotación de bosques de madera noble de la región, como robles y ruiles, los que eran destinados a la fabricación de embarcaciones navales, edificaciones de casas y otras construcciones. Sumado a ello, la agricultura también experimentó un fuerte crecimiento, debido a la alta demanda de granos en California, producto de la fiebre del oro. A partir de la fiebre del oro en California, se produce una explosión de siembra de trigo en esta zona. Sin embargo, para estas actividades agrícolas, muchas hectáreas de bosque nativo fueron taladas o quemadas. La topografía del lugar nos muestra que muy pocos terrenos son planos, por lo que gran parte de los cultivos se realizaron en laderas, con un costo muy alto a la larga. Los terrenos cultivados en laderas dejaron expuestos el suelo a la lluvia, la que con la fuerza que se le conoce arrastró la capa vegetal superior, llevándola a los cauces aguas abajo. Se perdió la capa fértil del suelo. Se crearon cárcavas y barrancas de proporciones. Años más tarde, la desertificación llegó a gran parte de la zona. Pero, ¿a dónde se fue todo ese suelo que bajó de los cerros? En el mejor de los casos, el material arrastrado por las lluvias llegó a las partes más bajas, a formar nuevos suelos cultivables, como es el caso del sector de la orilla, a 5 kilómetros de empedrado. Pero el gran sedimento restante fue depositado a lo largo de los cauces de los ríos, embancándolos poco a poco y para siempre. Este es el gran río de nuestra región, el Maule, que a fines del siglo XIX era navegable hasta San Javier por barcos de hasta 80 toneladas. Los cerros de empedrado aportaron con sedimento para que hoy esté completamente embancado. Empedrado comenzó a tener importancia desde sus inicios fundacionales, pues, habiendo desaparecido Cuyuname, esta nueva villa pasó a ocupar su lugar, siendo un paso obligado para los viajeros que transitaban entre Santiago y Concepción, siguiendo la ruta costera, o para quienes viajaban entre Cauquenes y Nueva Bilbao de Cardoqui, como se llamaba Constitución. Todo marchó bien mientras vivió el donante de los terrenos. A la muerte de don Agustín Quintana en el año 1847, su esposa, doña Josefa Rodríguez, desconoció las donaciones hechas por su esposo, aduciendo que lo había hecho sin su consentimiento y pretendió la restitución de las mismas. Y sostuvo un juicio que se prolongó por más de 5 años.
Sin embargo, doña Rita Quintana Rodríguez, contraviniendo a su madre, al igual que su padre, donó gran cantidad de sus tierras. Cuando mi amado padre donó esas tierras, pensó en construir un futuro que escapara a sus intereses personales. Por eso, mi venerada madre, por esta única vez en la vida, no podré acompañarla en su decisión de recuperar esas tierras. Porque lo que mi padre hizo fue un acto de generosidad y construcción que me hizo amarlo aún más. En cambio, lo que usted pretende es un acto egoísta que solo destruye. Más aún, debo informarle que donaré unos terrenos que me pertenecen en beneficio del pueblo y en honor a la memoria de mi padre. Entre los años 1884 y 1886 se construyó la iglesia parroquial que vemos en la actualidad. Junto a esta edificación llegó el reconocimiento de municipalidad para Empedrado en 1891, con lo que las bases de un próspero pueblo terminaban por cimentarse. Así, San Ignacio de Empedrado enfrentó el siglo XX convertido en comuna, dejando atrás la condición de sector aledaño a San José de Cuyunami. Empedrado, que a pesar del paso del tiempo, la modernidad y los terremotos que de tanto en tanto remecen esta zona, ha logrado mantener esa atmósfera rural que lo vio nacer. Pero a la vez ha debido reinventarse para acceder a las nuevas oportunidades que los tiempos ofrecen y que, por supuesto, San Ignacio de Empedrado no puede dejar pasar. Pepe sabe haber nacido en medio de la oscuridad. Y Dios nos quiso quitar la luz con su gran poder. Pepe sabe haber nacido en medio de la oscuridad. Y Dios nos quiso quitar la luz con su gran poder, para darnos a conocer en la corte celestial, que nos venía a acabar, lloraban sus santos grados. Muchos fueron los pecados en la noche de San Juan,